Cuando digo que soy ateo es porque también soy ateo militante, pertenezco a Ateos Araucanía, una agrupación de gente maravillosa. Si alguien después se quiere reunir con el grupo puede acercarse a nosotros, lo pasamos muy bien. Cuando me pidieron que comentara la película, los chicos me invitaron, digamos, y me dijeron cuál era el film. Yo no lo había visto, pero inmediatamente a mí el nombre me llamó mucho la atención y me parecía que era lo suficientemente potente como para decir algo. Después, cuando vi la película, en realidad corroboré un poco las ideas que me había hecho solamente con el nombre y con la sinopsis que había podido leer en internet. ¿Y por qué me llama la atención particularmente el nombre? Por esta idea del juicio, ¿sí? Que es lo que nosotros vimos en la película ahora. Porque me asaltan muchas dudas y me genera también muchas reflexiones la idea del enjuiciamiento a Dios. Y que en estricto rigor uno lo puede entender como un cuestionamiento al dogma. Y en realidad mi comentario tiene que ver con eso, tratar de entender cómo funciona de algún modo la estructura del dogma. Y voy a hacer bastante evidente un cliché y una caricatura que se hace de los ateos, que finalmente siempre estamos hablando de Dios, y eso es verdad, ¿sí? Lo van a escuchar de mi boca ahora. Y efectivamente lo que yo voy a tratar de hacer no es hablar precisamente del ateísmo, sino que tratar de entender esta lógica de la estructura dogmática, que me parece es lo que, al menos la lectura que yo hago de la película, ¿sí? Y cómo finalmente esta idea del enjuiciamiento no es tal, y que de algún modo la película es bastante más mentirosa de lo que puede parecer. ¿Ya? A ver si con lo que voy a plantear se entiende esta idea. Esta idea del cuestionamiento al dogma, de poner en tela de juicio o de enjuiciar el dogma, es una cuestión que a mí me llama la atención, particularmente porque termina por ser paradójico la intención, ¿sí?, de enjuiciar algo, ¿cierto?, que nosotros conocemos como un dogma, y que en el fondo, por definición, es una verdad revelada, ¿cierto?, incuestionable. Cualquier definición de dogma va a redundar en eso, ¿sí? Hay algo ahí, una verdad que no se puede cuestionar, que no se puede enjuiciar, ¿sí?, y que difícilmente se puede desestructurar, ¿ya? A mí, en lo personal, me parece que la película lo demuestra fehacientemente. Voy a tratar de explicarles por qué, al menos yo lo veo así. Y en esta idea de que el dogma es algo inamovible, ¿cierto?, en esta idea de que el dogma es algo que no se puede cuestionar, me aparecen varias dudas, que en el fondo, ¿es factible que nosotros podamos cuestionar un dogma? Los amigos que son ateos, ¿cierto?, efectivamente nosotros hemos cuestionado el dogma como para llegar a la conclusión que hemos llegado. Si logramos cuestionar el dogma, ¿cuáles son las consecuencias de cuestionar un dogma? Si efectivamente lo podemos hacer, ¿sí? El cuestionar un dogma, ¿tiene como consecuencia directa la anulación del dogma? ¿O el cuestionar el dogma lo que hace es transformarlo y mantener finalmente la estructura dogmática? Son al menos algunas de las cuestiones que a mí me aparecen como cuestionamiento en relación a lo que vimos en la película. Y para explicar esto, yo siempre parto de una premisa en relación a estos temas, y para mí es una premisa fundamental de la existencia humana, y que tiene que ver con que el ser humano finalmente no puede vivir en la incertidumbre, ¿sí? Es muy difícil, es muy complejo, y me atrevería a decir que es prácticamente imposible que nosotros podamos vivir sin tener un mínimo de certidumbres acerca de la realidad, ¿sí? Esa búsqueda el ser humano la ha hecho constantemente, ¿sí?, desde que somos seres humanos, a lo largo de nuestra historia, pero además en nuestras vidas personales también lo hacemos. Vivir en el sinsentido no es una opción, ¿ya? Y frente a esa necesidad del ser humano, y se los digo yo que soy ateo,
no hay forma de certidumbre más perfecta que la religión. No existe. Y si existe por ahí, por favor que alguien me lo diga. Pero efectivamente no hay una forma de certidumbre más perfecta que el pensamiento religioso. ¿Ya? Entonces, a mí me sigue entonces llamando la atención esta idea de cuestionar entonces el dogma. ¿Qué es lo que estamos cuestionando? ¿Qué es lo que hacen los personajes de la película? ¿Están efectivamente cuestionando un dogma? ¿Están enjuiciando el dogma? ¿O simplemente están haciendo una especie de cuestionamiento a los contenidos de ese dogma? Que es otra cosa, ¿sí? Porque el dogma en el fondo tiene que ver con una estructura. Y aquí hay una estructura básica que uno la puede encontrar en la literatura, en cualquier estudio sobre religiosidad. Uno se va a encontrar con una dualidad, ¿sí? Con dos dimensiones que toda religión incorpora, que es lo sagrado y lo profano, ¿sí? ¿Qué es lo que es lo sagrado? Lo sagrado es todo ese mundo ideal, ¿sí? Es toda esa idea metafísica acerca de lo perfecto, de lo puro, ¿cierto? Y que en el fondo funciona como un modelo, como una especie de arquetipo, ¿sí? Pero ese mundo es inalcanzable. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo profano, ¿sí? En otra dimensión. En esa dimensión de lo profano, nosotros vivimos en lo imperfecto, ¿sí? Vivimos en lo incompleto, ¿ya? Por lo tanto, siempre aparecemos separados del mundo de lo sagrado. La película también lo muestra muy bien, ¿sí? Cuando uno de los rabinos dice, bueno, no podemos conocer la mente de Dios, ¿sí? No sabemos cómo funciona. Solamente podemos atenernos a las cosas que sabemos aquí, en este mundo, ¿sí? En este mundo material, en este mundo físico, lleno de imperfecciones, etcétera, etcétera. Pero no podemos conocer aquello que nosotros consideramos como la dimensión de lo sagrado. No lo podemos hacer, ¿sí? Aparece muy separado de nosotros, porque siempre aparece como un ideal, ¿sí? Esa estructura de lo sagrado y lo profano es una estructura universal, ¿sí? O al menos así lo entiendo yo. O sea, no solo yo, bueno, hay autores que efectivamente van a manifestar que esta estructura es así en cualquier religión. Y el punto clave es si efectivamente el cuestionamiento al dogma es un cuestionamiento a esa estructura o es un cuestionamiento al contenido de esa estructura. A mí me parece que lo que la película muestra es precisamente que el dogma no se mueve ni un centímetro. Si ustedes se fijan, todos los cuestionamientos que se hacen sobre esta figura del Dios, ¿cierto?, que está entonces en esta dimensión de lo sagrado, es nada más y nada menos que una discusión cosmética. Es todo el rato una discusión y una puesta en tela de juicio, ¿cierto?, de efectivamente cómo debería, ¿cierto?, actuar ese Dios que nosotros entendemos que está ahí. Pero la idea de Dios, la idea de que Dios existe, nunca se cuestiona. Jamás. Entonces, el contenido que hay en ese recipiente de lo sagrado no se mueve, sigue estando ahí presente. La existencia de Dios como mito, ¿sí?, es incuestionable, ¿sí? Entonces, lo único que hay, en el fondo, es una discusión acerca de cómo ese Dios debería comportarse. Y para mí el ejemplo más claro, ¿sí?, de la película es el último rabino que habla. Si ustedes se fijan, el último rabino, ¿sí?, el que no habló en toda la película, se para pero con una tremenda elocuencia, el tipo manifiesta efectivamente con los datos de las escrituras, ¿sí?, que Dios es malo, ¿sí? Dios es malo, Dios nos ha abandonado, ¿sí? En algún momento estuvo con nosotros, por lo tanto su bondad es relativa, ¿sí?, pero Él efectivamente nos ha dejado de lado y ha hecho un pacto con otros. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos viendo esa maldad o la estamos viviendo, ¿cierto?, en carne propia. Y cuando el personaje que tiene que, ¿cierto?, irse ya
lo vienen a buscar y le dicen, bueno, y ahora que sabemos que Dios es malo, ahora que lo hemos enjuiciado, ¿sí? ¿Qué nos queda? Nos queda rezar, porque efectivamente la figura de Dios, ¿sí?, en esa estructura no se movió ni un ápice, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí en el fondo me llama la atención y por qué mi reflexión, digamos, redunda en eso? Es porque efectivamente los dogmas, ¿sí?, operan de una manera muy especial y los dogmas son muy difíciles de cuestionar, ¿sí?, son muy difíciles de remover. Por eso es que nosotros, por ejemplo, con esto termino, por eso nosotros, por ejemplo, podemos ver las denominaciones del mundo cristiano, ¿sí? Es cosa de salir a dar una vuelta por la ciudad de Temuco y nosotros nos vamos a encontrar ¿con qué? ¿Con qué tipo de iglesia nosotros nos encontramos? Pero las evangélicas no son una sola, ¿sí? No, son protestantes. Tenemos adventistas, tenemos testigos de Jehová, tenemos mormones, ¿cierto? Tenemos católicos, dentro del mundo católico tenemos distintas denominaciones también. Si ustedes se fijan, son una ramificación de interpretaciones, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, todas son distintas, pero en el fondo todas tributan a la misma estructura, porque en esa estructura el mito sigue siendo exactamente igual. Porque, ¿cuál es el mito fundacional? Bueno, que Cristo, ¿cierto?, es Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Eso es fundamental. Si después la ritualidad, ¿cierto?, o la denominación cambia, eso no es nada más que una cosa cosmética. Porque en el trasfondo final, en el núcleo, ¿cierto?, que compone la estructura religiosa, el mito sigue estando intacto. Nunca ha sido cuestionado. ¿Me entienden? Entonces es muy complejo porque yo, que me declaro ateo, también me pregunto, efectivamente, si yo estoy en esta postura, ¿cierto?, y decir, bueno, efectivamente, no solamente para mí, no solamente Dios no existe, sino que la dimensión espiritual del ser humano para mí no es real, no existe, ¿sí? Esa es mi convicción. Ahora, ese recipiente de lo sagrado, ¿yo lo tengo vacío o lo llené con otra cosa? Lo planteo para no tirar puras verdades nomás, ¿cierto?, sino que como para también plantear cuestionamientos que uno también se hace, digamos, para entender, digamos, las lógicas religiosas de cualquier tipo en el fondo.